Hola, ¿qué tal? Agosto, 17 de agosto 2020, conmemoración del fallecimiento de don José de San Martín y, por qué no hablar del cruce de los Andes. En lo personal considero que San Martín se decide a cruzar los Andes porque sabe, con las derrotas de Belgrano, que por el Alto Perú, es decir, la actual Bolivia, es muy difícil llegar hasta Perú, propiamente dicho. Se decide directamente a cruzar los Andes. El cruce de los Andes lo inicia el 12 de enero de 1817 y lo finaliza el 9 de febrero de 1817, casi un mes a una altura de 5.000 metros de altura aproximadamente sobre el nivel del mar. Clima muy adverso, más de 5.000 hombres, con una alimentación muy pobre, carne seca, cebolla y agua, capaz que algo de ron, nada más, sin abrigo, sin instrumental, ni vehículos, ni nada, a pie o alguna mula, cruzando los Andes. Ahora bien, yo necesito saber lo siguiente, y para eso tengo dos personas que me pueden explicar esto. En principio, la profesora Severance, Patricia Severance. Le voy a preguntar a la profesora Severance, bien, ¿cómo sufre el cuerpo a una determinada altura y con bajas temperaturas? ¿Qué puede pasar con un hombre a esa altura y con esas bajas temperaturas? Pero por otro lado, tengo al profesor Dominighini, Jorge Dominighini, que me puede explicar cómo es la geografía de la cordillera de los Andes a la altura de Cuyo, cuál es su clima, cuáles son los accidentes geográficos que hay ahí y cuánta complejidad puede haber para cruzar semejante terreno en esas circunstancias sin tecnología, etc. Desde ya les agradezco a los dos. Buen día, Jorge. Te quería comentar. El ejército sanmartiniano al cruzar los Andes tuvo que soportar varias cosas. La altura, 3.500 metros. Después, la falta de oxígeno, dado que a medida que subimos, el oxígeno va disminuyendo. Y a su vez, algo importante, la presión atmosférica, que es un peso que ejerce la Tierra sobre nosotros. Entonces, sumemos todo esto, la falta de oxígeno, la altura, a su vez la presión atmosférica, esos soldados que acarreaban todo el equipamiento, llevaban las mulas, un terreno que no era llano, podían haber presentado lo que llamamos hipoxemia, que es la disminución de oxígeno en el momento de la respiración, lo cual implica que le pueden haber dado a estos soldados o pueden haber experimentado lo que síntomas como cansancio, agitamiento, dolor de cabeza, incluso edema pulmonar. Todo esto soportaron nuestros soldados, los cuerpos de esos soldados. Qué gran hazaña, ¿no? ¿Cómo les va? Profe, en respuesta a su pregunta sobre las dificultades que tuvo San Martín y el ejército de los Andes para cruzar del lado argentino al lado chileno desde el punto de vista del relieve y del clima, me gustaría ir arrancando por explicar un poquito lo que es el relieve en la región cuyana, específicamente en lo que es la cordillera de los Andes. Como sabemos, es una región montañosa, conforman la segunda estructura más importante a nivel planetario después de los montes Himalaya en Asia, tanto en extensión como en altura. Tengamos en cuenta que casualmente en la región de Cuyo es donde encontramos las alturas principales de todo el continente americano, si bien no es el sector más ancho de toda la estructura de los Andes. Así que bueno, desde ese punto de vista hablamos de una estructura geológica importante. Precisamente otra de las características que tiene es la relativa juventud de las montañas. Si bien llevan en un proceso de formación varias decenas de millones de años, el proceso aún no está terminado, siguen produciéndose procesos de sismos y de erupciones volcánicas que atestiguan que el proceso de orogénesis que les dio origen a estas montañas sigue todavía vigente aún hoy en día. Desde el punto de vista de las rocas que la conforman, bueno, son rocas muy jóvenes, poco erosionadas, montañas muy escarpadas.
Seguramente para el general San Martín habrá supuesto todo un desafío tener que cruzar por valles muy profundos, por quebradas muy angostas, buscando los pasos que permitan poder ir de un lado hacia otro. No quiere decir esto que no se conocían las formas o las maneras de pasar de un lado a otro. De hecho, los conquistadores españoles, aquellos que fundaron las ciudades de Mendoza, San Juan, San Luis, precisamente vinieron desde Chile. Entonces los pasos evidentemente ya se conocían. Sí, el cruce tuvo que hacerse aprovechando las condiciones del relieve que ofrecían los arroyos y los ríos, teniendo en cuenta ese proceso erosivo que va a ir dando origen a la quebrada y a los valles. Esto le posibilitó dos ventajas. Por un lado, disponer de suficiente agua fresca, pero por otro lado significaba también un cierto riesgo, teniendo en cuenta de que no solamente él conocía esos pasos, sino que también los realistas españoles también los conocían. Así que bueno, era todo una cuestión de estrategia, de peligro que tenían realizar toda esta travesía. Desde el punto de vista climático, tenemos que identificar tres zonas o tres características climáticas en esa zona. Del lado argentino hablamos de un tipo de clima cálido y árido, precisamente porque la cordillera funciona como una barrera que evita el paso de los vientos del Pacífico trayendo precipitaciones, y esos vientos que vienen del Pacífico precisamente descargan en las laderas y en las cimas de las montañas. Ahí van depositando toda la humedad y ahí van a ir conformando los glaciares y las nieves permanentes, que después en el verano se van a ir derritiendo y van a ir alimentando a estos arroyos y a estos ríos con el agua tan preciada, por lo menos del lado argentino. Del lado chileno es el clima un poco más benigno, ya que las lluvias van a ir precipitando a medida que las masas de aire del Pacífico vayan ascendiendo, van a ir precipitando y van a ir descargando la humedad. Entonces, tenemos un tipo de clima en el lado argentino, en la planicie, a unos 600, 700 metros, donde estaría ubicada la ciudad de Mendoza, un tipo de clima cálido y seco. Tenemos unas montañas que alcanzan cierta altura importante, y ahí ya vamos hablando de un tipo de clima frío de montaña, con mucho viento seguramente, más teniendo en cuenta que al ser montañas las masas de aire se encasillan y esto va a generar verdaderas ráfagas. Y ya una vez que cruzan al lado chileno, vamos a tener un tipo de clima también un poco más cálido, más templado, digamos, de características del clima mediterráneo. Y esto es más o menos un poco las condiciones en las cuales se tuvieron que enfrentar el ejército de los Andes en el proceso de cruzar de un lado al otro en las campañas de la independencia dirigido por San Martín.